Si me preguntas cómo catalogaría yo mi vida, yo la catalogaría como una vida realmente de éxito, como una vida feliz, como una vida plena. Si bien no ha estado ausente de sus obstáculos, de sus tropiezos, de equivocaciones y demás. Hoy quiero compartir contigo precisamente algunos de los momentos más complejos o más difíciles durante mi vida. Mi niñez fue una niñez pues bastante normal y bueno, tampoco tengo así recuerdos especialmente que me marcaran, bueno, a nivel negativo, ¿no? Sí que es verdad que ya en mi adolescencia, pues bueno, pues quizá el sobrepeso me marcó bastante. ¿Por qué? Porque generó en mí, pues, como complejos, generó vergüenza, generó inseguridad. Yo creo que todo esto, pues, empieza, pues eso, pues, en esa parte de no verte, no sentirte bien, y después de una falta de, lógicamente, pues ocasionado por eso, pues de aceptación por parte de aceptación o de no gustarle a la gente con la que te rodeas, ¿no? Claro, en ese momento, pues que estamos hablando, pues un niño con entre 11 y 13 años, pues con sobrepeso. Nunca he sido un chaval que destacara especialmente pues en el cole ni nada de eso. O sea, dices, bueno, pues era un chaval bastante normal, pues típico chaval gordito y sencillo, que además, pues bueno, pues que cuando me gustaba alguna chica y eso, pues nunca le gustaba por eso, porque al final era el típico chaval gordito, pues como con cara, como con muy cara de niño, y que al final pues no gustaba a las chicas de mi edad o a las chicas que a mí me gustaban, ¿no? Las chicas que en ese momento. Entonces, bueno, aquello me traumaba bastante. Después, algo que también me marcó también, es, pues bueno, quizá también el elegir un camino o una profesión que no del todo elegí, ¿vale? Y no es algo que, cuidado, no, ni culpo a nadie, ni me quejo por ello, ¿eh? O sea, ni me arrepiento de lo que he hecho realmente, pero sí que en ese momento fue un momento difícil el tomar un camino pues que no era del todo el que yo deseaba. Si me preguntas qué deseaba yo cuando tenía esa edad, cuando tenía 13 años o así, pues a lo mejor tampoco lo tenía del todo claro. Tampoco tenía del todo claro qué quería hacer, como imagino como la gran mayoría de los chicos y las chicas de esa edad, ¿no? Todavía es un momento en el cual pues te puedes dar una idea un poco pues de lo que te gusta, pero no tienes muy claro qué vas a hacer en la vida. Pero bueno, quizá también por esa confusión y demás, pues me dejé llevar un poco y como en casa había negocio familiar, que era la peluquería, pues bueno, era un poco la salida fácil, quizá también la que de alguna manera, con toda la mejor intención del mundo, mis padres me indujeron a tomar, ¿no? Entonces, pero bueno, sí que es verdad que al final no era una vocación. Mi hermano, por ejemplo, que es peluquero, también como yo, es estilista, él sí que fue vocacional. Él desde pequeñito le gustaba peinar, le gustaba, no sé, ese mundo de la imagen, de la belleza y demás. A mí no, honestamente. Entonces eso, al final yo elegí ese camino. Al final sí que es verdad que después aprendí a hacerlo y hacerlo además muy bien, y aprendí a quererlo y a que me gustara, y bueno, y de hecho me he ganado la vida súper bien con él, ¿vale? Bien, después, por ejemplo, pues cuando yo empecé a ir al instituto, yo empecé a ir al instituto con 13 años, ahí fue también cuando empecé a fumar. Empecé a fumar tabaco, probé los porros, me saltaba clases. Claro, era como hacer cosas. Yo ahora lo miro con perspectiva y digo, era como hacer cosas de las que hacían pues los chicos populares, por así llamarlo. Pues era quizá una manera pues de sentirte tú mayor, de sentirte importante, de no ser un poco pues el chaval rarito, ¿no? Y eso pues te lleva a tomar pues ciertas decisiones que, ya vistas en perspectiva, pues no son muy positivas. De adolescente a adulto,
Pues por allá por el 90-91 tuve mi primera gran experiencia que me ha marcado y me ha forjado también mucho. Y fue mi primer negocio. Yo monté un pequeño salón de peluquería en Fortuna. Fortuna es un pequeño pueblo de Murcia. Aquel negocio estuvo funcionando durante un año y literalmente puedo decir que morí de éxito. Y eso fue un aprendizaje muy potente para mí. ¿Por qué digo que fue morir de éxito? Porque yo abrí allí y triunfé. El salón funcionó súper bien desde el primer día. En el pueblo yo me convertí en una persona como muy popular, que era lo que siempre había deseado quizá, el tener ese reconocimiento, ¿vale? Y allí lo tenía. Además era un chico joven, yo creo que, un chico joven que tenía un negocio, que le funcionaba muy bien, que era novedad en ese pueblo, y bueno, pues las cosas me fueron muy bien, muy bien. Lo que pasa es que sí que es verdad que, las fiestas, las chicas, las malas compañías y el gasto incontrolado, pues me hizo hundir ese negocio, ¿vale? Entonces, también puedo decir, puedo decir que con 16 años monté mi primer negocio y con 17 años lo hundí, ¿vale? Entonces eso también es una experiencia que te da, ¡guau! De hecho, el otro día lo hablaba con un buen amigo, me decía que en Estados Unidos y demás, pues como que se valoraba mucho cuando un directivo había hundido empresas, ¿no? Porque al final era como que son experiencias que ya tienes contigo que normalmente no vas a volver a repetir, ¿no? Con lo cual es una experiencia y además es una experiencia que solamente puedes aprender cuando te sucede, o es cuando más la aprendes y más huella deja en ti. Durante aquella experiencia, cuando monté el negocio, para mí el día que más marcó mi vida fue el día que me vi con 6 céntimos de euro, que en aquel momento eran pesetas, eran 10 pesetas, y no tenía nada más, había tocado fondo. Y bueno, gasté esos 6 céntimos de euro de hoy en la cabina de teléfonos para llamar a mis padres, llorando, para contarles el cómo estaba, que había gastado todo el dinero, que no tenía dinero ni para comprar literalmente comida, y que no sabía lo que hacer. Y bueno, lógicamente mis padres, yo imagino que los haría sufrir mucho en ese momento, pero ellos tampoco podían hacer nada en ese momento. Tened en cuenta que estamos hablando de una época en la cual yo no tenía tarjetas de crédito, yo no hacía uso de dinero electrónico, era cash, era dinero efectivo, prácticamente todo. Entonces no era la posibilidad, te mando una transferencia para que tengas. Mis padres estaban trabajando en ese momento, tampoco podían, estábamos a como a 50-60 kilómetros, tampoco podían venirse a rescatarme. Entonces, al final me dijeron, mira, chico, aguanta, aprende y nada, y ya sabes, la próxima tienes que ser mucho más previsor, ¿no? Y aquello, la verdad es que me marcó muchísimo. Fue una experiencia que marcó mi vida. Ya después, cuando ya más adulto, momentos difíciles que recuerdo y que me han marcado mucho, fue uno de ellos en 2002. En 2002 me asocié a una persona a la cual yo, en ese momento tenía mucho respeto, la tenía una persona como referente para mí, y surgió la posibilidad de asociarnos para crear un negocio juntos. De esta experiencia aprendí que las sociedades, al menos yo no soy pro sociedad, ya desde entonces nunca más. De hecho, me han ofrecido ya en varias ocasiones, me han vuelto a ofrecer en varias ocasiones
hacer algún tipo de sociedad para algún negocio y con gente que también, pues eso, que de algún modo, pues gente en la que confías y la que respetas y al final siempre lo he declinado porque esta experiencia pues me marcó mucho y al final pues yo me gusta, en este aspecto, me gusta rodearme siempre de grandes personas, de grandes profesionales. Me gusta tener referentes y creo que es muy importante porque al final nos dan una guía sobre todo, pero sí que es verdad que sobre todo es una guía de cara a tener ese ideal o esa guía de persona que está donde tú quieres llegar a estar, ¿vale? Y eso sí que es algo que defiendo. Pero una cosa es eso y otra cosa es mezclarse, casarse, ¿vale? O sea, eso es muy diferente. O sea, yo puedo admirar a alguien, puedo respetarlo, puedo averiguar cuáles han sido los pasos que ha dado en su camino para alcanzar ese estado en el que esa persona está, pero de ahí a mezclarme, pues no, tampoco, ¿vale? En esta experiencia de la sociedad fallida, pues bueno, fue una experiencia también bastante potente, bastante dolorosa. Fue una experiencia en la cual pues perdí mucho dinero, perdí 80.000 euros. Yo, en un primer momento, eso pesa mucho, pero después, viéndolo con un poquito de perspectiva, yo siempre lo he visto como una especie de máster, ¿vale? Y digo que es un máster, para mí fue un aprendizaje tremendo de algo que, bueno, pues que ya tenía claro que jamás en mi vida pues se iba a repetir. Otro momento muy difícil en mi vida fue por allá por el 2004, 2005 creo que fue, y fue la separación de mis padres. Yo ya era mayor y ya incluso estaba casado. Lo que pasa es que siempre, vamos a ver, yo soy el mayor de 3 hermanos y de algún modo, no sé, siempre he sido el que ha estado en medio de todo, ¿no? Siempre he sido el que ha estado en medio. Quiero decir, pues mis padres han tenido una relación bastante particular, ellos lo han hecho muy bien con nosotros, nos han educado genial, realmente no nos ha faltado nunca de nada, sin excesos, pero nunca nos ha faltado de nada. Pero sí que es verdad que era una relación, pues, con muchos altibajos, un poco tormentosa, muchas discusiones. Bueno, al final yo creo que los dos tenían su carácter y bueno, llegó un momento en el cual chocó, ¿no? Y yo me involucré mucho con aquella separación, intenté mediar por todos los medios, valga la redundancia. Intenté que aquello se solucionara, porque a mí me afectaba bastante, pero al final me di cuenta de que era una decisión en firme, que ellos habían tomado, que habían llegado ahí, y que el estar yo intentando pues mediar en ella, lo único que estaba haciendo era pues perjudicar bastante mi relación con ellos y además afectarme mucho emocionalmente esta situación, ¿vale? Entonces, y desenfocarme bastante. Entonces llegó un momento en el cual pues dejé de intervenir, ¿no? Dejé de intervenir y dejé que fluyera. Tampoco creáis que fue de cara a ellos, de cara a mí sí que fue bastante acertada esa decisión, ¿no? El momento que dejé de intervenir, porque ya es como que yo tomé ya un poco de distancia, entendí que era un proceso natural y que no eran ni los primeros ni los últimos, pero sí que es verdad que, bueno, que incluso de cara a ellos, pues el que yo me apartara era difícil, o sea, era una situación compleja porque si yo estaba involucrado, era mal, porque yo al final hacía un poco de mensajero, y ya sabéis que en estas cosas el mensajero pues normalmente no acaba muy bien parado, y si no intervenía, estaba mal también, porque de alguna manera era como que no estaba haciendo nada, o incluso el no posicionarte a favor de uno o de otro era indirectamente estar posicionado, ¿no? Y al final pues siempre o con uno o con otro estabas en disconformidad, ¿no? Pero bueno, eso ha sido algo que durante años he arrastrado y he llevado ahí, porque bueno, ha sido algo que la separación ha tenido pues después sus momentos por disputas, por propiedades, por cosas, pero bueno, ya te digo, es algo que
que al final yo he logrado un poco pues apartar y mantenerme lo más al margen posible. Otro momento difícil de mi vida fue en 2008. En 2008, yo en 2006 tengo mi hijo mayor, Samuel. En 2007 tengo una pareja de mellizos, Rubén y Clara. Que en 2008, pues empezó primero Rubén, enfermó mucho. Estuvo muy malito. Muy malito, estuvo durante alrededor de 40 días hospitalizado y bueno, y prácticamente al borde de la desnutrición. Tuvo un problema, bueno, estomacal, gástrico, bueno, se le desencadenó en un montón de intolerancias y bueno, y el caso es que el pobre se quedó fatal. Mi hija también en aquel momento, su hermana melliza, también la tuvimos que hospitalizar, también enfermó. Estuvo también así como 12, 15 días también en el hospital, o sea, y fue un momento, fue una prueba de fuego. Ya en sí, el tener 3 bebés tan pequeñitos que se llevaban además 15 meses entre ellos, ya fue una dura prueba para mí, para Clara, mi mujer, como matrimonio estable, fue una dura prueba. Pues el hecho de la enfermedad de mis hijos, pues supuso otra, ¿no? O sea, esto era como obstáculos que, pues, quieras que no, pues afectan a la vida de la pareja y bueno, pues nos hicieron pasar momentos difíciles. Pero bueno, gracias a Dios todo aquello se superó y también, pues al final, como yo digo, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Y todo esto nos ha ido reforzando. En 2009 también hay un momento muy difícil profesionalmente. Yo venía de encadenar una época larga de éxitos profesionales, ¿vale? Después de haber pasado esos obstáculos que había tenido y demás, venía de una larga época de éxitos profesionales, un momento, bueno, todo lo que es el apogeo económico que tuvimos, pues prácticamente desde el año 2000 hasta el año 2000, hasta finales del 2008, pues por allá por 2009, pues precisamente por esa recesión económica que hubo, pues mis negocios además los cogió en ese momento pues sobredimensionados a nivel de estructura, de personal. O sea, tenía un montón de personal que de repente pues la facturación de los negocios, de las peluquerías, empezó a caer y bueno, y cayó algo así como un 30-35%. Claro, pues ahí pues cundió el pánico y la verdad es que tuve que empezar a tomar decisiones pues de desprenderme de personas, de despedir a personas, pues personas que llevaban conmigo. Unas llevaban más, otras llevaban menos tiempo, pero personas a las cuales les tenía pues respeto, cariño y demás. Y tuve que empezar a hacer despidos. Fueron yo creo que los primeros despidos realmente, porque hasta ese momento, pues sí, había tenido pues lo típico, alguna persona que a lo mejor que contratas, después no renuevas, porque bueno, no encaja en tu estructura o porque te ha dado algún tipo de problema real y lo has despedido con total... con una causa totalmente justificada, ¿no? En este caso también eran causas justificadas, pero eran como muy diferentes, ¿no? La causa justificada era la económica. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese momento pues yo también me dejo asesorar por unas personas en ese momento que eran pues las que me daban un poco todo el asesoramiento pues legal, laboral y todo eso, que me asesoran pues a hacer esos despidos de un modo que lógicamente no fue el mejor. Y eso lo reconozco, que no fue el mejor. De hecho, pues yo sabía que no era el mejor y mi conciencia me decía que no era la mejor. Lo que pasa es que estas personas te decían, no, pero es que es la manera de hacerlo y además es la manera de minimizar la pérdida, ¿no? Y que a ti pues te cueste el menor dinero posible y demás. Y bueno, pues se hizo de manera incorrecta. Hubo que pagar por ello, también he de decirlo, que al final, y todo eso también, pues son experiencias también que acumulas a decir, bueno, haz las cosas bien, ¿no? Siempre intenta hacer las cosas bien, porque hacerlas mal, al final, antes o después, trae sus consecuencias. Otro momento complicado
complicado fue en 2014, cuando tuve que cerrar mi, mi primer salón, el salón que, bueno, pues el salón que yo compré a mi madre y que fue el salón de donde nació todo. Ese también fue un momento complicado para mí, porque fue una decisión que me costó, os digo, me costó 2, 3 años tomar, ¿eh? Es algo que realmente yo sabía que tenía que hacer, porque ya era un salón que, bueno, la situación de la zona donde estaba ubicado había cambiado, la situación del personal que allí tenía había cambiado, era un salón que no tenía mucho sentido. Me estaba absorbiendo muchísima energía, me estaba absorbiendo muchísimo tiempo y que al final no estaba dando ningún resultado. Yo sabía, de hecho, mi conciencia ahí también me hablaba y me decía que tenía que cerrarlo, pero era algo que me negaba, ¿no? Que estuve aguantando hasta el final. Pero en 2014 tomé la decisión de cerrarlo. Me costó muchísimo ponerme frente a mi equipo, ponerme frente a clientes que llevaban toda una vida con nosotros y decirles, cerramos este salón. En 2012, ya un poco por toda la situación económica, pues yo tuve ahí un momento también de crisis existencial mío, personal, pues de que perdí realmente pues el propósito, perdí la ilusión, perdí el enfoque, no sabía muy bien de verdad hacia dónde ir y bueno, y estaba desmotivado, desilusionado. Además, a eso se unió también en 2012, recuerdo, de que hubo pues una recaída en esa recesión que hubo a finales del 2008, que hubo una pequeña recuperación 2010, 2011, pero 2012 volvió a recaer. Y aquello pues es como que decir, estoy peleando para nada, no veo no veo resultados, esto no remonta, y bueno, pues y la verdad es que empecé a desilusionarme, ¿no? A todo esto, claro, pues llegó ese momento también de que decíamos antes, de 2014, de cerrar el salón, pero bueno, que al final aquello, cuando cerré el salón, realmente pues fue como liberarme de una mochila muy pesada o de una losa muy pesada, y fue algo que me ayudó bastante a posteriori. Ya después, realmente de ahí en adelante, pues bueno, pues como otro momento crítico que viví fue un poco quizá, pues bueno, pues se lo vivimos, yo creo que todo el mundo, fue el momento en 2020, el momento COVID, en el cual pues la incertidumbre se volvió a apoderar de nosotros, porque que un buen día te lleguen y te digan, bueno, estás viendo en las noticias que está ocurriendo algo, pero un buen día te dicen que mañana ya no vas a abrir tus negocios. Aquello pues para mí, esa noche recuerdo no dormí, literalmente, porque le daba vueltas a la cabeza, decía, no puede ser, o sea, que tengo que cerrar mis negocios. O sea, yo en ese momento tenía 20 personas trabajando para mí. ¿Qué voy a hacer con estas 20 personas? ¿Cómo las voy a pagar? Las cosas, las cuentas que tenía pendientes con proveedores, con hasta incluso algún crédito que tenía, el crédito de mi casa, ¿cómo voy a pagar todo esto? O sea, fue una noche terrible, hasta que, bueno, pues hasta que los acontecimientos empezó a aclararse un poco todo, de cómo se iba a hacer. La verdad es que ahí lo pasé también bastante mal. Después, siguiente punto complicado fue en 2021. En 2021 yo había lanzado ya mi nuevo proyecto de marca, de la marca de productos, Lío, y bueno, pues yo lo lancé por febrero aproximadamente, y en noviembre me había quedado a cero. En mis cuentas había cero. O miento, había números negativos porque había deuda, había números rojos, o sea, me quedé literalmente a cero. Y bueno, fue un momento también bastante desesperante, porque no sabía muy bien qué hacer, no sabía a qué recurrir, había hecho una inversión muy grande, había contratado personas para que trabajaran para mí en el proyecto. Bueno, la verdad es que fui mucho más rápido creando la estructura y demás, que lógicamente que como avanzaban las ventas, ¿no? Con lo cual rápidamente aquello salían más gallinas de las que entraban. Entonces, con lo cual rápidamente aquello se hizo notar. Bueno, pues ahí también fue un momento muy difícil, en el cual pues también me hizo reflexionar mucho.
En 2022 hubo otro momento también bastante complicado. Ya en 2021 al final remonté un poco la situación económica. Al final, lógicamente, tuve que pedir ayuda y financiación externa para seguir adelante. Y después en 2022 hubo un momento también bastante que a mí me marcó también bastante. A nivel personal, y es que bueno, todo empieza a funcionar, la marca empieza a funcionar, los salones seguían funcionando, empiezo a crecer, empiezan a incorporarse personas al equipo de Lío, y empezamos a crear una estructura que, bueno, la verdad es que fue alucinante. En mayo éramos como ya un equipo entre marketing, equipo comercial, equipo de personas de contabilidad. Ya éramos como un equipo de 7, 8 personas, y bueno, y era como un sueño, ¿no? Porque parecía que todo iba rodando, iba todo en marcha ya, parecía que había cogido ya pues ese punto de inercia, cuando prácticamente acaba el verano y empieza, como si fuese un castillo de naipes, empieza todo a derrumbarse. Esas personas en las que tú confiabas, que creías que estaban ahí al 200% contigo, pues dejan de estarlo, empieza a caerse la estructura, literalmente, ¿no? Y de hecho, pues prácticamente se desmoronó íntegra, y nada, quedamos, creo que fueron como 3 personas o así, y nada, y aquel fue también un momento bastante complicado para mí, porque al final pues eso, es un momento en el cual quizá fueron más una cuestión de decepciones personales, ¿no? Porque es como personas en las que tú crees mucho, confías mucho, y tú idealizas un futuro con esas personas, haciendo algo grande y tal, y que todo eso se te desmorone pues en un par de meses o 3, pues la verdad es que a mí también es algo que me generó bastante, bastante conflicto interno. Y bueno, y todo eso hasta hoy. Han habido después cosas, han habido más decisiones, personas que se han incorporado, personas de las que he tenido que prescindir y demás, pero bueno, ya son cosas más que entran dentro de la normalidad. Hoy la verdad es que doy gracias al universo por cada uno de esos momentos, porque no sería el hombre que hoy soy si no hubiese pasado por ellos. Ellos me han hecho pues quizá más fuerte, más sabio, más resiliente, y han forjado pues parte de la persona que hoy soy. Hoy tengo más claridad mental que nunca, tengo las cosas mucho más claras, sé lo que quiero, sé a dónde me dirijo, sé lo que no quiero, y tengo mucho más claro pues que debo de cultivarme yo mismo, ¿no? Al final lo que me ha enseñado la vida es a que primero tienes que mejorarte tú. A veces nos esforzamos tremendamente en mejorar todo nuestro alrededor, cuando la clave está en nosotros, y que muchas de las cosas que nos suceden, ya sea positivas o negativas, pues tienen un significado, y vienen normalmente, sobre todo las cosas que a priori vemos negativas, vienen para enseñarnos algo. Entonces, cuando lo aceptas desde esa perspectiva, es como que desdramatizas, y hasta incluso haces ese ejercicio de reflexión de decir, cuando te enfrentas a una nueva situación difícil, dices, ¿qué me quiere enseñar esta situación, ¿no? Y a partir de ahí es como que hay un crecimiento y hay una evolución en ti que muy importante, muy importante. Yo al final pienso que las personas no dejamos de crecer, no debemos de dejar de crecer, y no debemos de dejar de desarrollarnos, porque el día que dejamos, realmente hemos perdido el fin para el que hemos venido. Las personas al final somos como las empresas. Yo digo que las empresas y los negocios no se mantienen, o sea, o crecen o decrecen. Pues las personas es exactamente igual, somos así, o crecemos como personas o decrecemos. O sea, porque en el momento que tú ya crees que ya no puedes crecer más, que ya sabes suficiente, o que tiras la toalla porque crees que ya has llegado donde tenías que llegar y ahora ya me puedo relajar y puedo dejar de... Es como, pues eso, es ya ese principio del fin, ¿no? Entonces,
Bueno, en definitiva, yo hoy doy gracias a Dios, gracias al universo, por todas esas experiencias que ha traído a mí, porque, como os decía, sin ellas no sería quien hoy soy. Y si algo me ha dado esa experiencia es también la capacidad de querer comunicar con la gente, de querer ayudar a la gente, pero ayudar desde el sentido más honesto y real a que, bueno, a que a todas las personas a las que pueda llegar con mi mensaje, pues ayudarles a que a lo mejor pues no cometan los errores que yo cometí o que vean la experiencia desde el pasado. Al final, yo siempre digo, los errores ajenos son sabiduría a muy bajo precio, ¿no? Porque al final, bueno, pues te ahorran a ti el tiempo, que el tiempo es el valor más escaso que tenemos y más valioso, y después, pues bueno, pues normalmente te hacen que tu camino sea mucho más rápido y fácil. Y bueno, y ahí es donde estoy yo, en ese punto ahora mismo, en ese punto. Entonces, con lo cual os quiero decir que cero rencor, cero arrepentimiento por nada de lo que he hecho en la vida, y todo lo contrario, mucha gratitud por todas las personas con las que he podido relacionarme, con las que he compartido algo, y sobre todo por eso, por convertirme en la persona que hoy soy.